Ellos decían que estaban buscando a Dios, pero, en realidad, se estaban alejando de Él. Circuncidados, observadores de la ley, piadosos a los ojos de la religión, y aún así, caídos de la gracia. ¿Cómo es posible? Ese era el dilema explosivo que Pablo enfrentaba entre los cristianos de Galacia. Personas que comenzaron por la fe, pero ahora intentaban perfeccionarse por la carne. Un grupo atrapado en la idea de que aún era necesario hacer algo para ser aceptado por Dios. Del otro lado, un mensaje que escandalizaba. Cristo ya hizo todo. Ninguna regla, ningún rito, ninguna tradición sería suficiente. Y si intentaran añadir algo a la cruz, perderían al propio Cristo. La tensión entre gracia y ley no quedó en el pasado. Sigue viva, sutil, presente en los púlpitos, en los consejos y hasta dentro de nosotros. Después de todo, ¿qué aún nos condena? Si temas como este te hacen replantear todo lo que ya has oído sobre fe, gracia y religiosidad, este canal es tu lugar. Ya suscríbete ahí, porque aquí no repetimos doctrina, exponemos lo que está escondido entre líneas de la palabra. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, el apóstol Pablo se dirige con firmeza a aquellas comunidades de Galacia que estaban siendo seducidas por maestros judaizantes. Estos hombres insistían en que la fe en Cristo no era suficiente para la salvación, defendiendo que era necesario observar los preceptos de la ley mosaica, como la circuncisión. El tono del apóstol es incisivo. Fue para la libertad que Cristo nos libertó, declara él con vehemencia, confrontando directamente cualquier intento de retroceso a la esclavitud religiosa. Pablo está librando una batalla teológica, pero también pastoral, pues veía claramente que ese regreso a la ley significaba un rechazo al Evangelio de la gracia. El trasfondo aquí es de profunda tensión. Los cristianos de Galacia habían iniciado su jornada espiritual bajo la revelación de Cristo crucificado, pero ahora corrían el riesgo de cambiar la libertad del espíritu por un yugo pesado e imposible de cumplir. La ley, que en su origen tenía como función señalar el pecado y conducir a la conciencia de la necesidad de redención, se había convertido para algunos en un instrumento de orgullo y opresión. Pablo no está diciendo que la ley era mala, sino que había sido tergiversada en su aplicación. En lugar de conducir a la fe, estaba siendo utilizada como criterio de justicia propia. La preocupación de Pablo no era meramente doctrinal, sino profundamente práctica. Cuando se acepta un sistema donde la salvación depende del esfuerzo humano, inevitablemente se pierde la alegría de la redención gratuita. La relación con Dios se vuelve fría, burocrática, basada en méritos y no en la fe que opera por amor. Esto genera orgullo en algunos y condenación en otros, creando una comunidad dividida entre los que cumplían y los que fallaban. El Evangelio, sin embargo, invita a todos a la misma mesa, nivelándolos por la gracia y no por el rendimiento. El mensaje de Gálatas capítulo 5 rompe con estructuras religiosas de apariencia. La libertad en Cristo no es una invitación al caos moral, como algunos podrían pensar, sino a la vida en el Espíritu, guiada por una nueva motivación, el amor. Pablo anticipa la objeción, pero si no hay ley, entonces vale todo. Y responde con claridad al señalar que aquellos que viven por el Espíritu no necesitan de la imposición de normas externas, pues son conducidos internamente por la nueva naturaleza recibida en Cristo. Es en este escenario que la gran cuestión comienza a emerger. Si no es la ley la que nos condena, ¿qué aún nos condena? Esta pregunta resuena entre líneas del texto, invitando al lector a sumergirse en la profundidad de la nueva alianza y repensar su relación con Dios. Pablo está revelando no solo un conflicto teológico, sino un divisor de aguas espiritual que permanece actual hasta hoy. Muchos de los cristianos de Galacia creían que, al regresar a la práctica de la ley, estarían más seguros espiritualmente.
La circuncisión, el calendario judío, los rituales alimentarios, todo parecía ofrecer una especie de garantía espiritual. Pero Pablo denuncia esa idea como engañosa. El intento de agradar a Dios a través del cumplimiento de la ley no solo anula la gracia, sino que también coloca al individuo bajo maldición, conforme ya había declarado anteriormente en esta misma epístola. En otras palabras, quien elige vivir por la ley debe cumplir toda la ley, y cualquier fallo se convierte en una condenación completa. Es fácil comprender el atractivo de la ley. Ella ofrece parámetros visibles, medibles, que parecen dar control espiritual al individuo. Seguir reglas específicas puede parecer más simple que vivir por fe, lo que exige dependencia, confianza y constante sensibilidad al Espíritu Santo. Pero este aparente confort es ilusorio. La seguridad que ella ofrece es como arena movediza. Cuanto más se pisa en ella, más se hunde. La ley no transforma el corazón, ella solo expone sus fallas. Es un espejo, no un remedio. Esta dinámica crea un ambiente religioso donde la apariencia importa más que la esencia. Las personas empiezan a medir su espiritualidad por la cantidad de reglas que logran obedecer, en lugar de por cuán bien conocen y reflejan el carácter de Cristo. La vida cristiana se reduce a actuaciones y juicios, donde la comparación reina. La verdadera justicia, sin embargo, es aquella que brota de la fe, y la fe, por su naturaleza, no puede ser medida en rituales, sino en frutos espirituales que se manifiestan naturalmente en quien está unido a la vid verdadera. La falsa seguridad de la ley también tiene un efecto psicológico devastador. Quien intenta justificarse por las obras vive atormentado por el miedo al fracaso. Cualquier tropiezo se convierte en motivo de intensa culpa, pues no hay espacio para la misericordia donde todo depende del rendimiento. La relación con Dios se vuelve inestable, basada en altibajos emocionales y no en una roca firme. La gracia, por otro lado, establece al creyente en un lugar de seguridad y paz, donde incluso los tropiezos son oportunidades de crecimiento y no sentencias de condenación. Por lo tanto, más que una cuestión teológica, la elección entre gracia y ley es una cuestión de vida o muerte espiritual. La ley puede parecer más confiable a primera vista, pero conduce al estancamiento y a la esclavitud. Ya la gracia, aunque escandalosa a los ojos de la religión, es el único camino a la verdadera libertad en Cristo. No es la ley la que nos salva, ni es ella la que nos sostiene. La justicia que proviene de Dios es ofrecida gratuitamente y recibida con manos vacías por la fe. La propuesta de Pablo en Gálatas capítulo 5 no es solo liberadora, es provocadora. La gracia que él presenta escandaliza precisamente porque quita al ser humano cualquier posibilidad de control sobre su salvación. Y eso molesta. La religión muchas veces construye estructuras para que el hombre se sienta al mando. Si hago esto, Dios me debe aquello. La gracia rompe este sistema, revelando que todo es don, que nada se conquista por mérito. Para muchos, este mensaje es ofensivo, porque expone el orgullo espiritual y desmantela la autosuficiencia. Pablo sabía exactamente lo que estaba haciendo al predicar este evangelio. Él mismo había sido fariseo, formado a los pies de Gamaliel, riguroso en cuanto a la ley. Cuando anuncia que la circuncisión ahora es irrelevante, no solo está contradiciendo una práctica antigua, está desafiando siglos de tradición. Por eso era perseguido, acusado de ser un rebelde, un subversivo de la religión. Pero su audacia tenía una razón. Él había experimentado personalmente el escándalo de la cruz y comprendido que solo ella tiene poder para salvar. La gracia es ofensiva porque nivela a todos. No hay espacio para comparación, para orgullo espiritual, para méritos personales. El publicano y el fariseo son colocados ante el mismo altar,
y solo aquel que clama por misericordia sale justificado. Esto desestabiliza los sistemas religiosos basados en la actuación y la reputación. La comunidad de la fe deja de ser un escenario de conquistas espirituales y se convierte en un hospital de pecadores redimidos, donde todos son igualmente necesitados de la misma misericordia. Además, la libertad propuesta por la gracia exige madurez. No se trata de libertinaje, como algunos acusaron a Pablo, sino de una libertad que se manifiesta en amor. El Espíritu Santo pasa a ser el guía, y no más un conjunto de reglas. Esto asusta a quienes están acostumbrados al control de las normas, pues vivir guiado por el Espíritu exige discernimiento, entrega e intimidad con Dios. No hay atajos, y por eso muchos prefieren volver a la antigua seguridad de la ley, aunque eso signifique renunciar a la alegría de la salvación. La verdadera libertad, aquella que escandaliza a los religiosos, es también la que transforma de verdad. La gracia no solo perdona pecados, nos llama a vivir como hijos amados, libres del miedo, la culpa y la condenación. Esta libertad es una invitación a la confianza absoluta en Dios, a la vida en el Espíritu y a la comunión profunda con el Padre. No hay otro camino para la salvación sino este, Cristo y Cristo crucificado. Hasta aquí ya se siente el peso de esta tensión entre gracia y ley. Pero cuéntame una cosa, ¿has vivido momentos en los que pensaste que necesitabas hacer más para ser aceptado por Dios? Comparte en los comentarios. Puede que tu experiencia ayude a alguien que aún está atrapado en este yugo invisible. El intento de alcanzar justicia por medio de la ley transforma la vida espiritual en una carga insoportable. Pablo, al escribir a los Gálatas, no solo reprende, sino que intenta liberarlos de este peso aplastante que él mismo había llevado. Antes de su encuentro con Cristo, era celoso, irreprochable en cuanto a la justicia que hay en la ley, como describe en Filipenses capítulo 3, versículo 6. Aún así, toda esta dedicación no le trajo paz, sino persecución a quienes verdaderamente seguían la verdad. El legalismo, aunque parezca celo, roba la ligereza de la fe e impone una carga que ni los padres de los judíos lograron soportar. El problema del legalismo no radica solo en la observancia de reglas, sino en la motivación detrás de esta práctica. Quien vive atado a la ley muchas veces lo hace por miedo, por orgullo o por búsqueda de aprobación humana. Esto destruye el propósito de la fe cristiana, que es comunión con Dios basada en la confianza y el amor. El legalismo intenta construir escaleras al cielo hechas de esfuerzo humano, pero esas escaleras no son más que ilusiones que conducen a la desesperación. El alma que intenta justificarse ante Dios por méritos propios nunca encuentra descanso. Y lo más cruel es que este sistema religioso no tolera debilidades. Quien falla es excluido. Quien tropieza es condenado. En lugar de acoger, juzga. En lugar de sanar, oprime. Esta lógica crea una comunidad basada en la apariencia y la actuación, donde todos ocultan sus caídas por miedo a la desaprobación. Jesús combatió exactamente este espíritu en los fariseos, que ataban cargas pesadas sobre los demás, pero ellos no las cargaban ni con un dedo. El mensaje de Pablo es una continuación de este enfrentamiento. El Evangelio no vino para ponernos más pesos, sino para liberarnos. Sin embargo, el corazón humano tiene una tendencia peligrosa de preferir el peso de la ley a la ligereza de la gracia. Hay algo reconfortante, aunque ilusorio, en pensar que podemos controlar nuestra salvación. Pero Gálatas capítulo 5, versículo 1 nos recuerda: fue para la libertad que Cristo nos libertó. Manténganse, pues, firmes, y no se sometan de nuevo a un yugo de esclavitud. Esta advertencia es directa.
Volver a la ley es rechazar la obra completa de la cruz. Es decir, que As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discounts. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in March 31st, 2026. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Cristo no es suficiente. El legalismo, por lo tanto, no es solo una elección doctrinal errónea, es una traición a la cruz. Desprecia la sangre derramada, la justicia imputada, y trata de rehacer con manos humanas lo que fue consumado por Dios. Para vivir de verdad la fe cristiana es necesario abandonar esta carga y lanzarse en la confianza del Hijo de Dios, que nos amó y se entregó por nosotros. Solo entonces el alma respira aliviada y encuentra verdadera libertad. La seducción de la ley no está solo en el miedo de la condenación, sino también en la fascinación que ella ejerce por medio de la apariencia de piedad. Aquellos que seguían las tradiciones judías en tiempos de Pablo a menudo aparentaban una vida espiritual ejemplar. Ayunaban, oraban en público, observaban los días santos con rigor. Para los ojos humanos, eso era el retrato de la devoción. Pero la verdad es que la piedad exterior, sin transformación interior, es un engaño peligroso. Como advirtió el propio Jesús en Mateo capítulo 23, versículo 27, son como sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. Esta religiosidad estética crea un patrón de espiritualidad superficial, donde las personas son valoradas más por lo que muestran que por lo que realmente viven. Pablo conocía bien este universo, y por eso no se impresionaba con discursos o gestos exteriores. La verdadera fe, según él, se manifiesta por la caridad que opera por la fe, como escribe en Gálatas capítulo 5, versículo 6. En otras palabras, no son los rituales lo que importan, sino el fruto de una vida regenerada. La apariencia piadosa también alimenta la vanidad espiritual. Cuando alguien cree que su justicia proviene del cumplimiento de reglas, comienza a juzgar a los demás con severidad y se exalta por sus propias obras. Esto genera divisiones, comparación y orgullo, todo lo que el Espíritu de Dios combate. La Iglesia deja de ser un cuerpo unido y se convierte en un escaparate de comportamientos, donde cada uno intenta parecer más santo que el otro. Esta cultura sofoca a los frágiles y aleja a los pecadores arrepentidos que no se sienten dignos de entrar en este ambiente hostil. Otro problema grave de la apariencia piadosa es que ella oculta las verdaderas luchas internas. Personas que viven bajo el régimen de la ley aprenden a esconder sus pecados para mantener la imagen de santidad. Esto impide la confesión sincera, el arrepentimiento genuino y el crecimiento espiritual. Cuando la gracia es sustituida por el rendimiento, no hay espacio para la sanación. Todos visten máscaras religiosas y viven una espiritualidad de fachada, sin profundidad y sin vida. La gracia, por otro lado, revela todo para sanar todo.
Ella no se preocupa con las apariencias, sino con el corazón. Lo que importa ante Dios no es lo que mostramos a los hombres, sino quiénes realmente somos cuando estamos a solas con Él. La libertad en Cristo nos invita a abandonar las máscaras, a vivir con sinceridad y a buscar transformación verdadera. El Evangelio no nos llama a parecer santos, sino a ser santos, de dentro hacia afuera, por la acción del Espíritu. Uno de los pasajes más impactantes de Gálatas capítulo 5 está en el versículo 2, donde Pablo escribe: «Si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará». Esta afirmación es fuerte y directa. El apóstol no está diciendo que la circuncisión en sí es pecado, sino que, al buscar en ella un medio de justificación, el individuo está rechazando la suficiencia de Cristo. El gran choque entre gracia y ley se revela en este punto: o confiamos totalmente en la obra del Salvador, o intentamos ayudar a Dios a salvarnos. Y en este segundo caso, perdemos todo. Cristo deja de ser provechoso cuando es tratado como un accesorio espiritual, y no como el fundamento absoluto de la salvación. Muchos de los gálatas querían mantener a Jesús en sus discursos, pero sin abandonar los rituales de la ley. Querían combinar lo antiguo con lo nuevo, pero el Evangelio no acepta mezclas. El vino nuevo no cabe en odres viejos. La gracia exige exclusividad. No se puede confiar un poco en Jesús y un poco en las obras. Es todo o nada. Esta verdad confronta nuestra tendencia natural a querer garantizar la salvación con nuestras propias manos. La consecuencia espiritual de apoyarse en la ley es trágica: desconexión de Cristo. El texto de Gálatas capítulo 5 versículo 4 es aún más claro: separados estáis de Cristo, vosotros los que os justificáis por la ley, de la gracia habéis caído. Esta expresión, caer de la gracia, no significa perder la salvación por un pecado moral, sino rechazar el fundamento de la fe. Es intercambiar el Evangelio por una religión, es construir sobre arena y no sobre la roca. Y en este caso, aunque Cristo esté en el lenguaje, Él está ausente del corazón. El peligro de esta postura es que puede ser extremadamente sutil. Alguien puede asistir a cultos, citar versículos, cantar alabanzas y aún así estar desconectado de Cristo por confiar más en sus obras que en la cruz. Es una forma de apostasía que se esconde bajo la capa de la religiosidad. Pablo percibe este riesgo en los Gálatas y escribe con urgencia, como quien intenta rescatar a alguien al borde del abismo. Él no está lidiando con herejía lejana, sino con hermanos amados que estaban a punto de abandonar la verdadera fe. Rechazar la suficiencia de Cristo es lo que aún nos condena, no porque Él no pueda salvar, sino porque el corazón humano insiste en buscar otro camino. La gracia es suficiente, pero es preciso recibirla con humildad, con manos vacías, sin reservas. Cuando confiamos plenamente en Jesús, Él se convierte en todo en nosotros. Cuando intentamos añadir algo a la cruz, ella pierde su efecto. No hay término medio. Es Cristo o la ley, y solo uno de estos caminos conduce a la vida. Cuando Pablo afirma que los que viven según el Espíritu no están bajo la ley, como vemos en Gálatas capítulo 5 versículo 18, él está presentando una nueva forma de vivir. La batalla espiritual ya no ocurre en el intento de obedecer mandamientos externos, sino en la elección diaria entre seguir a la carne o al Espíritu. Este contraste no es solo una metáfora, es una realidad vivida por todos los que han sido regenerados, pero aún enfrentan las inclinaciones humanas. La carne, aquí, representa al viejo hombre, la naturaleza caída que insiste en asumir el control. Ya el Espíritu representa la nueva vida, el poder divino, habitando en el interior del creyente. Esa guerra no se vence con esfuerzo propio. La ley mostraba el error, pero no daba fuerzas para vencerlo.
El Espíritu, por otro lado, capacita. Él transforma deseos, renueva intenciones, rompe vicios profundamente arraigados. La libertad que Pablo defiende no es libertad para pecar, sino para no pecar. Es la libertad que solo el Espíritu puede ofrecer, guiando el corazón por un camino de obediencia voluntaria y placentera. La vida cristiana no se basa en el miedo a la punición, sino en el placer de agradar a Dios por amor. La lucha entre carne y espíritu también desmantela la ilusión de superioridad espiritual. Nadie está inmune a este conflicto. Ni siquiera Pablo, en su madurez apostólica, se atrevió a decir que estaba por encima de esta batalla. En Romanos capítulo 7, versículo 19, confesó: «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago». Esta sinceridad debería alentar a todos los cristianos. El camino de la fe no es lineal ni exento de conflictos, sino que está sostenido por la gracia que nos fortalece cada día. El engaño de la religión basada en la ley es pensar que la obediencia externa resuelve la corrupción interna. Pero el pecado nace en el corazón, y solo el Espíritu puede tratar el corazón. Por eso, Pablo no ofrece reglas, sino relación. En vez de listas de lo que hacer o no hacer, habla de comunión, intimidad, sensibilidad a la voz de Dios. Quien es guiado por el Espíritu no necesita de la rigidez de la ley, porque ya tiene al propio autor de la ley viviendo dentro de sí, conduciendo cada paso con sabiduría y amor. Seguir al Espíritu es un viaje dinámico, personal y lleno de descubrimientos. Es dejar de lado el esfuerzo de parecer justo para realmente ser transformado por dentro. Y cuanto más el creyente camina en esta dirección, más distante queda de la condenación. No por mérito, sino porque la gracia lo envuelve, lo sostiene y lo moldea, preparándolo para reflejar el carácter de Cristo en cada aspecto de la vida. La lista que Pablo presenta como obras de la carne, en Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, es más que una advertencia. Es un espejo que revela el estado del alma. Adulterio, impureza, idolatría, enemistades, envidias, homicidios y otras prácticas similares no son solo comportamientos condenables. Son síntomas de una naturaleza no regenerada que actúa libremente cuando el espíritu no gobierna. Pablo no está describiendo pecados aislados, sino un estilo de vida desconectado de Dios, y él es enfático al afirmar que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Esta advertencia sirve como un diagnóstico. Un alma que insiste en vivir conforme a la carne demuestra que aún no se ha sometido verdaderamente a la autoridad de Cristo. Es importante notar que Pablo usa el término obras de la carne en plural y fruto del Espíritu en singular. Esto no es casualidad. La carne produce desorden, múltiples manifestaciones del ego descontrolado. El Espíritu, por su parte, genera un fruto cohesivo, completo, íntegro. Donde la carne reina hay división, caos y destrucción. Donde el Espíritu gobierna hay unidad, paz y vida. Muchos, lamentablemente, intentan lidiar con las obras de la carne mediante represión moral. Se crean reglas, disciplinas rígidas, amenazas de punición. Pero esto no cura el corazón. Puede cambiar el comportamiento temporalmente, pero no transforma la raíz. Es como podar una rama podrida sin tratar el árbol. Por eso, Pablo no propone una lista de correcciones morales, sino un llamado a la crucifixión de la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 24, declara: «Y los que son de Cristo crucificaron la carne con sus pasiones y concupiscencias». Esta crucifixión no es simbólica, exige rendición total, muerte del ego, entrega completa. Es el reconocimiento de que, por sí mismo, el ser humano no puede producir justicia. Solo al morir con Cristo se puede resucitar con Él en novedad de vida.
Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que es progresiva. Cada paso con el Espíritu es una etapa en la santificación que nos aleja de las obras de la carne y nos acerca al carácter de Cristo. Por lo tanto, la presencia continua de las obras de la carne no nos condena solo moralmente, sino que revela una condición espiritual enferma. La respuesta a este mal no está en la ley, sino en la cruz. No está en intentar ser mejor, sino en entregarse por completo. Y en esa entrega, la condenación pierde su fuerza, porque la gracia asume el trono del corazón, inaugurando una nueva vida. La gran contraposición a las obras de la carne es el fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo presenta un retrato vívido de la vida que nace de la comunión con Dios. Amor, alegría, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansitud y dominio propio. Estas virtudes no son exigencias a ser cumplidas, sino evidencias de una transformación interior. Ellas no pueden ser producidas por fuerza de voluntad humana. Son resultado de la presencia activa del Espíritu Santo moldeando el carácter a la imagen de Cristo. El hecho de ser fruto y no frutos revela que estas cualidades no surgen aisladamente. No es posible desarrollar amor, pero permanecer impaciente, tener fe, pero vivir sin dominio propio. El Espíritu genera un carácter coheso, un cambio integral. Es por eso que Pablo concluye diciendo que contra estas cosas no hay ley. La vida guiada por el Espíritu trasciende los códigos morales. Ella no necesita de vigilancia externa, pues ya está bajo el gobierno interno de la gracia. El fruto del Espíritu también nos enseña que la verdadera madurez cristiana no se mide por dones espirituales, sino por transformación de carácter. Alguien puede profetizar, predicar con elocuencia, operar señales y aún así ser duro, impaciente, vanidoso. Fue el propio Jesús quien dijo en Mateo capítulo 7, versículo 20, «Por sus frutos los conoceréis». El fruto es la prueba de la raíz, y si la raíz está en Cristo, el fruto será semejante al de Él. Amor, humildad y dominio propio no son conquistas humanas, sino marcas de la habitación divina. Es interesante notar que ese fruto crece con el tiempo. No es instantáneo ni automático. Requiere cultivo, comunión, renuncia e intimidad. Pero lo que es plantado en el Espíritu nunca será inútil. Cada semilla regada con oración y obediencia germina, madura y glorifica al Padre. Como Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 8, «En esto es glorificado mi Padre, que deis mucho fruto, y así seréis mis discípulos». El fruto, por lo tanto, no es solo un beneficio personal, sino una forma de testimonio al mundo. Aquellos que viven generando ese fruto no están bajo condenación, porque demuestran que la nueva naturaleza está viva. La ley no los alcanza más con su peso, pues están más allá de ella, en el terreno de la gracia. Y cuanto más este fruto se manifiesta, más evidente se vuelve que la obra de la cruz es eficaz, viva y actual. Lo que aún nos condena, entonces, no es la falta de esfuerzo, sino la ausencia del Espíritu. Donde Él habita, hay vida, y donde hay vida, el fruto florece con belleza y verdad. Al declarar que para la libertad fue que Cristo nos libertó, como está escrito en Gálatas capítulo 5, versículo 1, Pablo no está ofreciendo un salvoconducto para el pecado, sino un llamado a la responsabilidad espiritual. La libertad cristiana no es ausencia de límites, sino autonomía para vivir según la nueva naturaleza. Es la capacidad de elegir el bien no por miedo a la condena, sino por amor a la justicia. Esta libertad es preciosa en demasía para ser usada como excusa para satisfacer los deseos egoístas de la carne. Cuando alguien la distorsiona en este sentido, revela que aún no ha comprendido el corazón del Evangelio.
La verdadera libertad, lejos de ser libertinaje, está fundamentada en el amor. Pablo deja esto claro al afirmar, en el versículo 13 del mismo capítulo, que debemos servirnos unos a otros por amor. En otras palabras, cuanto más libre alguien es en Cristo, más se convierte en siervo de los demás. Esto parece paradójico a la mente natural, pero revela la esencia del reino de Dios. La libertad plena se manifiesta en servicio voluntario. Solo quien es verdaderamente libre puede amar sin interés, ayudar sin buscar reconocimiento y perdonar sin exigir retorno. Esta libertad también exige vigilancia. No es algo automático o permanente por sí sola. Necesita ser protegida contra los ataques del legalismo y de la carne. Pablo está constantemente advirtiendo a los Gálatas porque sabía lo fácil que es resbalar de vuelta hacia el control de la ley o perderse en el egoísmo disfrazado de libertad. La carne siempre intentará manipular la gracia, transformando lo que es santo en justificación para el pecado. Por eso, vivir en libertad requiere discernimiento y sensibilidad al Espíritu Santo, que es quien nos enseña a caminar en este equilibrio. Además, la libertad cristiana es liberadora para la conciencia. Ella elimina el peso de la culpa acumulada por fallas pasadas e impide que la voz del acusador tenga la última palabra. La conciencia purificada por la gracia no es negligente, pero tampoco se somete más al tormento de una religiosidad basada en el desempeño. Como está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 14, la sangre de Cristo purifica nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Esto nos libera no solo del pecado, sino también del miedo constante de fallar. Esta es la libertad que el mundo no entiende y que muchos religiosos resisten en aceptar. No se impone por mandamientos, sino que se revela en frutos. No exige, sino que transforma. No condena, sino que renueva. Y quien la experimenta nunca más desea volver a las rejas doradas de la religión. La libertad cristiana, por lo tanto, es un tesoro que debe ser vivido con celo, reverencia y gratitud. En medio del enfrentamiento entre gracia y ley, Pablo lanza una afirmación sorprendente, porque toda la ley se cumple en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como leemos en Gálatas capítulo 5, versículo 14. Con esta frase, él no está contradiciendo su defensa de la gracia, sino revelando el verdadero espíritu de la ley. Lo que los maestros legalistas no comprendían era que el cumplimiento de la ley no está en la letra, sino en el amor que brota de un corazón regenerado. El amor es el fin y el cumplimiento de la ley. Esta revelación transforma completamente la manera en que percibimos la justicia de Dios. El problema no estaba en la ley en sí, sino en la incapacidad humana de cumplirla por motivaciones puras. La ley señalaba hacia el amor, pero no lograba producirlo. La gracia, por otro lado, planta el amor en el corazón y así realiza lo que la ley exigía. Por eso, quien ama no necesita ser coaccionado a obedecer, ya hace naturalmente aquello que agrada a Dios. El amor, entonces, no es un mandamiento entre otros, sino la base sobre la cual todo se sostiene. Este principio también redefine la moralidad cristiana. En lugar de reglas frías y distantes, somos llamados a actuar con empatía, misericordia y compasión. Cada elección debe hacerse en base a cómo afecta al otro. Esto no significa relativizar la verdad, sino aplicar la verdad con ternura. El amor no ignora el pecado, sino que sabe corregir con mansedumbre. No compactúa con el error, sino que extiende la mano al caído. Este es el tipo de vida que refleja el carácter de Cristo, que nunca pecó, pero se mezclaba con pecadores para transformarlos. Además, este amor no es algo que el ser humano produce por cuenta propia.
Él es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como Pablo escribe en Romanos capítulo 5, versículo 5. Esto significa que amar no es una elección basada en la conveniencia, sino una expresión de la vida de Dios en nosotros. Cuando alguien está lleno del Espíritu, el amor se convierte en el lenguaje natural, y cuando el amor guía las decisiones, la condenación pierde su fuerza, porque el alma está en armonía con la voluntad de Dios. Por lo tanto, al decir que el amor cumple la ley, Pablo no está minimizando los estándares divinos, sino señalando a su esencia más profunda. La justicia del reino no se mide por reglas, sino por relaciones transformadas. Donde hay amor, hay obediencia genuina. Donde hay obediencia que brota del amor, hay libertad verdadera. Y donde hay libertad verdadera, la condenación no encuentra morada. Una de las advertencias más serias de Pablo a los Gálatas está en Gálatas capítulo 5, versículo 4, cuando afirma: «Separados estáis de Cristo, vosotros los que os justificáis por la ley, de la gracia habéis caído». Esta expresión es de un peso espiritual profundo. Caer de la gracia no significa perder la salvación por debilidad moral, sino sustituir el Evangelio por otro sistema de justificación. Es cambiar la relación con Dios por un contrato religioso. Es confiar más en reglas que en la cruz. Esta es la verdadera apostasía. La caída de la gracia comienza muchas veces de forma sutil. Un hábito aquí, una práctica allí, una doctrina modificada acullá. El corazón, aunque hable de Jesús, comienza a transferir su confianza a métodos humanos. El ayuno se convierte en moneda de cambio, la oración en performance, la santidad en competencia. Todo parece piedad, pero detrás está el orgullo espiritual. Y cuando ese orgullo se instala, la gracia se vuelve innecesaria. El Salvador se vuelve accesorio. La cruz es eclipsada por los méritos. Esta sustitución del Evangelio es más común de lo que se imagina. No se trata solo de doctrinas distorsionadas, sino de una espiritualidad basada en el desempeño. Iglesias que exalten normas en detrimento de la misericordia. Comunidades donde el pecado es condenado con dureza, pero el arrepentimiento no encuentra acogida. Personas que viven aterrorizadas con la posibilidad de fallar, porque creen que Dios solo ama a los perfectos. Eso no es evangelio, es religión disfrazada de fe. La consecuencia es devastadora. Cuando alguien cae de la gracia, pierde la alegría de la salvación. La vida con Dios se convierte en una carga, una rutina pesada, sin ligereza, sin espontaneidad. La adoración se convierte en obligación. La Biblia, un libro de reglas. El pecado, un peso insoportable. Y lo peor, muchas veces esa persona ni siquiera se da cuenta de lo lejos que está de la cruz. La religión la mantiene ocupada demasiado con actividades, pero vacía de vida espiritual genuina. La restauración solo ocurre cuando el corazón se arrepiente no solo de pecados morales, sino de la propia tentativa de justificarse ante Dios. Cuando reconoce que no hay otro evangelio más que el que ha sido revelado en Cristo crucificado, como Pablo afirma con vehemencia en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Y en ese retorno a la gracia, el alma encuentra descanso. El Salvador vuelve a ser suficiente, la cruz vuelve al centro, y la libertad que había perdido comienza a florecer nuevamente. En el versículo 9 de Gálatas capítulo 5, Pablo hace una advertencia aparentemente simple, pero de gran impacto. Un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí, él está utilizando una imagen conocida del mundo judío para ilustrar cómo pequeñas distorsiones doctrinales tienen el poder de contaminar toda una comunidad de fe. La levadura representa las enseñanzas legalistas que, una vez aceptadas, rápidamente se esparcen y distorsionan el Evangelio. Es algo que comienza como un detalle,
una costumbre o una tradición, pero que pronto se convierte en un patrón espiritual tóxico, sofocando la gracia y exaltando el mérito humano. Este tipo de levadura se manifiesta de manera insidiosa. Rara vez aparece con una etiqueta clara de herejía. Generalmente viene disfrazada de celo, santidad y tradición. Puede surgir a través de líderes bien intencionados que creen estar protegiendo la fe, pero terminan añadiendo exigencias humanas a lo que Cristo ya realizó. Como la levadura en la masa, estas ideas se propagan silenciosamente, alterando el sabor del Evangelio y creando una espiritualidad que no alimenta, sino que envenena. El problema no está solo en la doctrina en sí, sino en la mentalidad que ella genera. Una fe ansiosa, basada en el rendimiento y no en la confianza. Lo más peligroso es que, una vez que esta levadura entra, afecta todo el cuerpo. No solo el individuo, sino que toda la comunidad comienza a vivir según reglas no prescritas por el Espíritu. La alegría desaparece. La libertad da lugar al miedo. El culto se convierte en repetición y la convivencia se llena de juicios. Cada miembro pasa a vigilar al otro y no a sí mismo. La levadura crea un ambiente enfermizo, donde la apariencia cuenta más que la transformación y donde el espíritu es sofocado por la estructura. La respuesta de Pablo a este problema es drástica. Él no aconseja diálogo con este tipo de levadura, sino resistencia inmediata. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, él usa la misma figura y dice: «Limpiaos pues del viejo levado, para que seáis una nueva masa». Esto exige coraje, discernimiento y firmeza. La gracia no negocia con el legalismo. El Evangelio no comparte el espacio con la religión de méritos. Donde Cristo reina, la levadura necesita ser removida. Por lo tanto, una de las formas por las cuales aún podemos vivir bajo condenación es permitiendo que esta levadura permanezca en nuestras creencias y prácticas. Cada vez que damos lugar a la religión del esfuerzo, socavamos la obra del Espíritu en nosotros. La vigilancia contra esta levadura debe ser constante. No por miedo, sino por celo a la libertad que Cristo conquistó. El Evangelio es puro, simple y poderoso, y cualquier adición, por más piadosa que parezca, lo contamina y lo aprisiona. Pablo, en el versículo 11 de Gálatas capítulo 5, plantea una cuestión intrigante. Y yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy entonces perseguido? Luego, el escándalo de la cruz está aniquilado. Con esto, él destaca que la cruz es por naturaleza ofensiva, y no solo para el mundo, sino especialmente para los religiosos. La cruz humilla el orgullo humano, desmascara la falsa justicia y declara de forma pública y definitiva que nadie puede salvarse por sí mismo. Este mensaje, aunque liberador, sigue siendo un escándalo porque exige rendición absoluta. La ofensa de la cruz está en su absoluto. Ella no permite negociación ni espacio para méritos. Ella declara que todo esfuerzo humano para alcanzar a Dios es insuficiente. No hay salvación por rendimiento, ni redención por buenas obras. Esto confronta frontalmente la lógica de la religión, que se basa en logros. Por eso, muchos prefieren un evangelio diluido, donde la cruz es citada pero no abrazada, donde Jesús es mencionado, pero no es el centro. El escándalo de la cruz es removido cuando se añaden obras como condición para la salvación. El inconveniente causado por la cruz también es emocional. Ella revela que somos más pecadores de lo que quisiéramos admitir. Nadie gusta de verse como incapaz, fallido, carente de misericordia. La cruz nos obliga a enfrentar la realidad de nuestra condición sin máscaras. Por eso, muchos resisten a ella. Prefieren un sistema donde puedan tener control, mantener la apariencia y cultivar la vanidad espiritual.
Pero la cruz no deja espacio para eso. Ella mata el ego y por eso es perseguida. Este conflicto es tan intenso que hasta hoy vemos iglesias abandonando el mensaje de la cruz en favor de un evangelio más aceptable, centrado en el hombre, en el éxito, en la autoayuda. Es el intento de remover el escándalo, pero sin cruz no hay evangelio. Como está escrito en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, la palabra de la cruz es locura para los que perecen, pero para nosotros, que somos salvos, es el poder de Dios. Lo que es ofensivo para la carne es salvación para el espíritu. Si la cruz no nos ofende en algún nivel, tal vez no la hayamos comprendido de hecho. Ella expone, quiebra, y solo entonces cura. Es por eso que Pablo no se avergonzaba de ella. Por el contrario, él se glorificaba en ella, porque entendía que solo por ella somos liberados de la ley, de la carne y de la condenación. La cruz aún escandaliza porque sigue siendo el único camino. Y todo atajo que intenta evitarla nos aleja de la gracia. Al final de su exhortación a los Gálatas, Pablo escribe algo impactante. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor alguno, sino el ser una nueva criatura, como está registrado en Gálatas capítulo 6, versículo 15. Con esta declaración, él elimina cualquier distinción basada en ritos, tradiciones o apariencias religiosas. Lo que importa, al fin y al cabo, no es lo que el hombre hace por fuera, sino lo que Dios realizó por dentro. La nueva criatura es la única marca que autentica a un cristiano verdadero. La religión siempre ha buscado señales exteriores, vestimentas, símbolos, rituales, pero Pablo señala hacia algo invisible para los ojos humanos, una transformación de naturaleza. Ser una nueva criatura es más que cambiar de comportamiento. Es nacer de nuevo, como Jesús enseñó a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3. Es recibir una nueva identidad, un nuevo corazón, una nueva mente. Y esto no puede ser producido por esfuerzo humano. Es obra exclusiva del Espíritu mediante la fe en Cristo. Esa nueva naturaleza no se limita a un cambio moral, sino que involucra una reorientación completa de la vida. La nueva criatura no vive más para sí, sino para aquel que murió por ella y resucitó. Sus deseos, sueños y prioridades pasan por una reconstrucción. Todo es afectado. Las relaciones, los valores, el modo de hablar, de pensar, de amar. No por imposición de la ley, sino como fruto natural de la vida de Cristo en ella. Es ese tipo de transformación que comprueba que la fe es real. El problema es que muchos aún buscan señales externas como criterio de espiritualidad. Confunden celo religioso con madurez espiritual. Pero Pablo es enfático. Lo que vale es la nueva creación. Es eso lo que distingue a los que pertenecen a Cristo. Cuando la nueva criatura está en operación, el mundo percibe, los frutos aparecen, el amor florece, y la condenación no encuentra más morada, porque la justicia de Dios se manifiesta a través de la vida regenerada. La verdadera marca del cristiano, por lo tanto, no es un símbolo, un costumbre o un título. Es la evidencia de que Él fue crucificado con Cristo y ahora vive por la fe en el Hijo de Dios. Es la presencia del Espíritu moldeando el carácter. Es la gracia sustituyendo el esfuerzo. Es la cruz, no como un adorno, sino como un estilo de vida. Y cuando esta marca está presente, no hay ley que lo acuse, ni pecado que lo prenda. La nueva criatura es el sello del reino, la prueba de que la gracia venció. Pablo comienza Gálatas capítulo 5 con una convocatoria clara y urgente. Permaneced, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos libertó. Él sabía que la libertad espiritual no es solo conquistada, necesita ser preservada.
El Evangelio de la Gracia no es un mensaje frágil, pero la fe de los creyentes puede ser agitada por vientos de doctrina, presiones religiosas o tentaciones internas. Permanecer firme exige vigilancia, claridad de identidad y confianza constante en la suficiencia de la obra de Cristo. No es pasividad, sino una postura activa de resistencia contra cualquier intento de retroceso. La firmeza exigida por Pablo no es obstinada, sino enraizada en la verdad. Él había anunciado a los Gálatas un evangelio puro, centrado en Jesús, y ahora los llamaba a rechazar cualquier forma de esclavitud espiritual. Como está escrito en Efesios capítulo 6, versículo 13, «Tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, permanecer firmes». Esta firmeza involucra mente, corazón y voluntad. Es una decisión de continuar creyendo, incluso cuando la religión parece más segura que la gracia, y cuando la carne intenta sabotear la caminata en el espíritu. Permanecer en la libertad también significa aprender a lidiar con la tensión del viaje cristiano. Habrá días en que parecerá más fácil apoyarse en reglas que confiar en el espíritu. Habrá momentos en que el pasado legalista llamará a la puerta, ofreciendo seguridad emocional a cambio de la libertad espiritual. Pero es en ese punto donde la fe debe afirmarse. Recordar que fuimos liberados a un precio altísimo, la sangre de Cristo, nos ayuda a resistir. No hay retorno posible sin pérdida. Todo retroceso a la ley es una negación de la cruz. Además, esta firmeza se vive en comunidad. Pablo escribe a los Gálatas en plural, llamando a todos a la resistencia. Esto nos muestra que no permanecemos firmes solos. Necesitamos unos de otros para recordar la verdad, exhortar en amor, compartir el camino. La libertad cristiana no es un camino individualista, sino un proyecto colectivo donde el cuerpo de Cristo se fortalece mutuamente. La firmeza, por lo tanto, no es rigidez, sino fidelidad. Es mantenerse firme en la gracia, sin ceder al orgullo o al desánimo. Permitir que esta libertad sea sacudida es lo que aún puede condenarnos. No porque Dios la retire, sino porque, al abandonar el Evangelio de la gracia, nos colocamos nuevamente bajo el yugo de la ley. Permanecer firmes es más que resistir. Es valorar, proteger y vivir plenamente la libertad que fue conquistada en la cruz. Esta libertad es el terreno donde el reino florece, donde el espíritu habita y donde la condenación no tiene más lugar. A lo largo de Gálatas capítulo 5, un tema se repite con sutileza, pero con profundidad creciente. La libertad cristiana necesita ser guiada por el amor. No se trata solo de escapar de la ley, sino de entrar en un nuevo estilo de vida, donde la ética del reino es moldeada por el amor al prójimo. Pablo llega a decir, en el versículo 13, que esa libertad nos convierte en siervos unos de otros por amor. Esto cambia completamente la lógica de la espiritualidad. El enfoque deja de ser lo que está permitido o prohibido y pasa a ser lo que edifica, lo que bendice, lo que expresa el corazón de Cristo. Esta perspectiva nos aleja de dos extremos peligrosos. Por un lado, el legalismo, que impone reglas sin vida. Por el otro, la libertinaje, que confunde libertad con egoísmo. El camino del Evangelio es el amor. Y este amor no es sentimentalismo, sino entrega. Como leemos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 16, conocemos el amor en esto, que Él dio su vida por nosotros y nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Esta es la medida. Este es el estándar. La libertad no es para vivir a nuestra manera, sino para vivir a la manera de Cristo. Cuando el amor guía nuestras decisiones, el espíritu encuentra suelo fértil para actuar. No hay necesidad de mandamientos externos, porque la conciencia está moldeada por la compasión. La madurez cristiana se revela en la capacidad de elegir el bien, no porque haya una regla, sino porque hay sensibilidad hacia el otro.
La fe que opera por el amor, como Pablo ya había dicho en el versículo 6, es la fe verdadera. Todo lo demás es ruido religioso. Este amor también es el mayor antídoto contra la condenación. Cuando andamos en amor, no damos espacio a la acusación, a la comparación o a la competencia espiritual. El amor cubre multitud de pecados, como declara Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 8. Él no solo tolera, Él restaura. El amor perdona, comprende, abraza, recomienza. Es por eso que donde hay amor, la gracia reina. Y donde la gracia reina, no hay más condenación. Por lo tanto, la libertad solo es segura cuando se vive en el amor. Sin él, se convierte en una excusa para el pecado o en un instrumento de destrucción. Pero guiada por el amor, se transforma en testimonio, en curación y en señal del reino. Lo que nos libera de la condenación no es el abandono de la ley por sí solo, sino el abrazo de la gracia que se manifiesta en amor verdadero. Y este amor es la mayor evidencia de que el Espíritu habita en nosotros. Después de recorrer todo el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, la pregunta que ecoa en el corazón es inevitable. Si la ley ya no nos condena, ¿qué aún nos condena? Pablo responde, directa e indirectamente, a lo largo de todo el texto. Lo que aún nos condena es rechazar la gracia, es despreciar el sacrificio de Cristo tratando de establecer una justicia propia. Es volver a la esclavitud de la ley, es vivir según la carne, es abandonar la libertad del Espíritu. La condenación ya no tiene poder sobre los que están en Cristo, pero puede ser reactivada cuando elegimos seguir un camino contrario al de la cruz. La condenación, por lo tanto, no es algo que viene de fuera, es consecuencia de una postura interior. Cuando alguien elige vivir sin el Espíritu, sin amor, sin fe, acaba poniéndose nuevamente bajo el peso de la culpa. La ley señala el error, pero no cura. El legalismo reprime el pecado, pero no transforma. La carne promete placer, pero entrega esclavitud. Y la ausencia del fruto del Espíritu revela una vida que aún no se ha rendido totalmente al gobierno de Cristo. Como está escrito en Juan capítulo 3, versículo 18, quien cree en Él no es condenado, pero quien no cree ya está condenado. Lo que nos condena hoy no es el fallo ocasional, sino la negativa a depender de la gracia. No es el tropiezo, sino la obstinación en confiar en las propias obras. La salvación sigue siendo un don gratuito, pero es necesario recibirla con fe, con humildad, con abandono de todo orgullo religioso. Cada vez que alguien cambia el Evangelio por performance, por ritos, por normas humanas, está cayendo de la gracia y poniéndose bajo el juicio que ya fue vencido en la cruz. Sin embargo, la buena noticia permanece. Aún hay tiempo de volver. La condenación no es inevitable. La invitación de la gracia es constante. La cruz sigue con los brazos abiertos. La fe simple, como la de un hijo, aún es suficiente para reaproximarnos al Padre. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto no es solo una promesa, es una realidad accesible hoy. Lo que aún nos condena entonces es la insistencia en no creer, es la resistencia a la gracia. Pero para aquellos que deciden descansar en la cruz, ser guiados por el Espíritu, amar con sinceridad y permanecer firmes en la libertad, la condenación ha perdido su voz, y donde ya no habla, la gracia canta, y su melodía es la libertad eterna en Cristo. ¿Cuántas verdades ya te han enseñado? ¿Y cuántas de ellas, hoy, percibes que eran solo peso? Si este video te trajo alivio, o te hizo pensar diferente, comparte con alguien que aún carga este fardo. Y si valoras una fe más ligera, más bíblica y sin ataduras, inscríbete. Hay mucho más por venir y no se puede seguir engañado.